Muchas gracias, doctora Kletzel, y a la representación de las presuntas víctimas por el alegato oral presentado. Doy la palabra a continuación a la representación del Estado y pregunto al señor agente quién haría uso de la palabra. Sería yo, señor presidente. Muy buenos días, señor presidente. Adelante. Procedería a la lectura de los alegatos. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Como esta honorable Corte conoce, el Estado argentino ha respondido en tiempo oportuno las consideraciones vertidas por la ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como así también el escrito de argumentos, solicitudes y pruebas interpuesto por la parte peticionaria en este caso. El Estado, asimismo, ha tomado debida nota de los testimonios que hemos escuchado, como así también de las presentaciones realizadas por los distinguidos peritos, por la ilustre comisión y por los representantes de las presuntas víctimas. Señor presidente, como es sabido, desde la recuperación del Estado de Derecho, y con particular énfasis a partir del 25 de mayo de 2003, el respeto y garantía de los derechos humanos constituye una política de Estado de fundamental importancia, que se ha traducido en el ámbito regional en el permanente y constante apoyo a los órganos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, en la promoción de la solución amistosa como mecanismo de acción preferente y, en su caso, la debida consideración de las decisiones que la ilustre Comisión o esta honorable Corte pudieran adoptar en relación a una petición como esta que nos convoca. Es justamente desde tal compromiso con la efectiva vigencia de los derechos humanos reconocidos por los distintos instrumentos internacionales de los que la República Argentina es parte, muchos de los cuales gozan de jerarquía constitucional, que el Estado considera de vital importancia poner en perspectiva los hechos del caso sometido a la jurisdicción de esta honorable Corte. Señor presidente, es posición del Estado argentino que el relato de los hechos que proponen los peticionarios no puede ser traducido jurídicamente en una resolución en abstracto de este alto tribunal que despoje a dicha decisión del contexto en que estos se han producido y, fundamentalmente, de las diversas e importantísimas medidas adoptadas desde el Estado en materia de libertad de expresión y que reflejan la firme decisión del gobierno argentino de garantizar su libre ejercicio a todas las personas sometidas a la jurisdicción de la República, de conformidad con los más altos estándares vigentes en la región. Es preciso, en consecuencia, hacer notar a esta honorable Corte algunos aspectos de las medidas más relevantes dispuestas por el Estado argentino que le permitirán al tribunal poner en contexto los hechos del caso con los esfuerzos desplegados por mi país en orden a garantizar el más alto, inclusivo e igualitario ejercicio del derecho a la libertad de expresión. El Estado argentino, señor presidente, a través del accionar de todos sus órganos, ha llevado adelante una política pública que abordó la temática de la libertad de expresión de modo integral. Esta política tuvo un amplio alcance, dado que impactó en los diversos aspectos abarcados por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Como ejemplo de ello, se puede mencionar la reforma del Código Penal llevada adelante en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de esta honorable Corte, en el caso Kimmel, a través de la Ley 26.551, sancionada el 18 de noviembre de 2009 y promulgada el 26 del mismo mes, que despenalizó las calumnias e injurias cuando se refieren a asuntos de interés público. Esta normativa de avanzada en la región constituye una eficaz garantía para la tarea de los informadores. Ello denota asimismo el absoluto respeto del Estado argentino, por las decisiones del sistema interamericano
y demuestra la voluntad política del gobierno en desarrollar una agenda moderna en materia de libertad de expresión. En el mismo sentido, se puede mencionar la adopción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que reemplazó la Ley de Radiodifusión, hasta entonces vigente, impuesta por la dictadura militar. Esta norma refleja un criterio moderno de la libertad de expresión, tomado no solo como derecho individual, sino como derecho estratégico para fortalecer la democracia, tal como la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido en su jurisprudencia constante. La aplicación de esta normativa tiene como consecuencia necesaria la existencia de más voces, lo que a su vez implica más libertad y más democracia. Ahora bien, no se podría ir más allá del resultado de la sentencia del caso Kimmel en materia de calumnias e injurias, ya que el ejercicio de cada derecho fundamental reconocido en la Convención Americana se tiene que hacer con respeto y salvaguarda de los demás derechos fundamentales. De lo contrario, podría resultar en una tensión entre libertad de expresión y derecho al honor y la intimidad, dejando sin protección determinadas situaciones. En este sentido, se ha expresado esta Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando afirmó que tanto el derecho a la libertad de expresión como el derecho a la honra revisten suma importancia dentro del sistema de la Convención y que, por lo tanto, la Corte estima, al ser necesaria la garantía del ejercicio de ambos derechos, que la solución del conflicto requiere de un examen caso por caso, conforme a sus características y circunstancias. Es entonces donde adquiere trascendental importancia la actividad del Poder Judicial, que debe interpretar la legislación vigente en cada caso particular. Así, cabe señalar que respecto de las sanciones civiles, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha receptado la doctrina de la real malicia de modo constante y uniforme, estableciendo estándares adecuados, hoy totalmente vigentes en nuestro país. Ello fue reconocido por la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien valoró positivamente la aplicación de la doctrina de la real malicia en un caso que involucraba la responsabilidad civil de un periódico, en la cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en contra del diario La Mañana, aplicando la doctrina mencionada. A mayor abundamiento, cabe señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que la doctrina de la real malicia encuentra su fundamento principal en que, en temas de relevancia pública, parece prioritario que todas las voces sean escuchadas, para que se acreciente y robustezca el debate propio de un sistema democrático. Todo ello denota una marcada evolución jurisprudencial dentro de nuestro sistema jurídico, con miras a optimizar el ordenamiento argentino y la interpretación que de este hagan los tribunales nacionales a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Por último, señor presidente, y en estricta relación con el caso llevado ante esta honorable Corte, la renovación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación redundó en el fortalecimiento del sistema de justicia argentino y garantiza la plena vigencia de los derechos, y desde tal perspectiva podrá notar la honorable Corte que las reformas institucionales llevadas a cabo con relación a la composición del alto tribunal tuvieron consecuencias positivas en la adecuación de la interpretación judicial a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Honorable Corte, la consideración de lo antedicho demuestra la plena vigencia de la libertad de expresión en la República Argentina. Dicho esto, señor presidente, es posesión del Estado argentino dejar librado el análisis y decisión de los méritos del presente caso a la prudente consideración de esta honorable Corte y se someterá, como siempre ha hecho, a la decisión que recaiga en estas actuaciones, en el convencimiento de que este alto tribunal resolverá de conformidad con la normativa y
con los estándares internacionales aplicables en la especie, tomando debida consideración de las distintas medidas adoptadas por el Estado argentino en materia de libertad de expresión. Dicha posición del Estado argentino se debe interpretar de buena fe en el contexto de su tradicional política de cooperación con los órganos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, sin que de ello se pueda derivar reconocimiento alguno, todo sin perjuicio de reservarse el derecho de ampliar los argumentos aquí expuestos en el marco de los alegatos finales por escrito, dentro del plazo fijado por este alto tribunal. Por último, señor presidente, el Estado queda a entera disposición de la Corte para cualquier inquietud de los señores magistrados, las que serán respondidas por escrito en la oportunidad procesal correspondiente y dentro del plazo que a tal efecto se fije. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor agente de la República Argentina, por su alegato recién presentado. Y a continuación pregunto a la representación de las presuntas víctimas si quieren ejercer su derecho de réplica. Adelante, doctor Bertón. Tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. En realidad le voy a pasar con su venia el uso de la palabra a Lourdes Vascari, no Vascaray, como la rebauticé ayer en un imperdonable error que fui sometido a una terrible crítica, creo que hasta este momento. Espero error que hay que decir fue contagiado al presidente. Bueno, no quería llegar a tanto, señor presidente. Adelante, doctora Vascari. Muchísimas gracias, honorable Corte. Muchísimas gracias, doctor Bertoni. Bueno, en esta oportunidad lo que nos gustaría reseñar desde los representantes de las presuntas víctimas es que el Estado manifiesta que desde aquella sentencia se han modificado leyes, jurisprudencia e instituciones y le solicita al honorable Corte que analice los hechos del caso en perspectiva. Lamentablemente, nosotros consideramos que nada de lo aportado por el Estado en sus escritos y en sus alegatos por los honorables representantes del Estado, en sus escritos o en esta oportunidad, modifican que un caso como el que hoy tenemos en estudio no fuera posible de reeditarse en la Argentina. Por supuesto que celebramos que se haya reformado y se haya el Código Penal y se hayan despenalizado las calumnias e injurias, pero esto no mejora en concreto la situación de las víctimas en el presente caso. Tampoco la Ley de Servicios Audiovisuales tiene directa capacidad de modificación de las circunstancias de manera tal de que este caso no pudiera repetirse. Incluso entendemos que la posibilidad de que las voces se diversifiquen y se pluralizan hace aún más necesario generar un marco confiable y previsible para que ese debate público pueda ser abonado por cada una de estas personas y de estas voces. Pero en especial tampoco entendemos que utilizando las palabras del Estado, una marcada evolución jurisprudencial en términos de aplicar la doctrina de la real malicia sea acabadamente aplicable a casos como el que hoy tenemos en estudios. En honor de verdad, no estamos haciendo referencia a difamaciones o cuestiones de honor, sino específicamente el análisis que hacen los jueces de alegaciones de vulneraciones del derecho a la intimidad frente a información de interés público. Entonces, lo que nos interesa reseñar es que el sistema jurídico, como está hoy, permite usar esta ley para frenar a la prensa e intimidar, como usaron los testigos Fontevecchi y D'Amico ayer. Es decir, el sistema jurídico permite que jueces puedan ser utilizados para, en nombre del derecho a la intimidad, amedrentar y acallar voces y periodistas que se dedican al periodismo de investigación. Y atento a que pueden merituar sin mayores precisiones el monto a resarcir por la calidad del daño, se puede provocar, y de hecho
como muestran la pericia, como muestra la palabra misma de la Corte Suprema en este caso, procurar un efecto disuasivo. Entonces queremos hacer énfasis en que las restricciones a la libertad de expresión deben estar consagradas en la ley, ser necesarias, razonables, proporcionales y perseguir un interés legítimo. Para que estos criterios se conviertan en regla, como dijeron acabadamente el doctor Saba e incluso el doctor Rivera en su pericia, deben incorporarse con mayor claridad a la regulación del Código Civil argentino, que en cambio posibilita un margen de aplicación muchísimo mayor en su artículo 1071 bis, así como las normas que regulan el establecimiento del monto indemnizatorio. Y para hacer referencia de por qué hacemos tanto énfasis, como está demostrado en la pericia del doctor Rivera, en base a una pregunta realizada por el propio Estado, no hay posterior a, incluso con la nueva composición del más alto tribunal en nuestro país, no hay con posterioridad al caso Menem una doctrina que modifique la postura sostenida por el más alto tribunal en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Bascaré, por la réplica, y pregunto al Estado si desea ejercer su derecho de dúplica. Sí, su señoría, muchas gracias. Puede proceder. Simplemente esta representación remite a lo que ya fuera expuesto en el alegato. Reiteramos que la posición del Estado aspiramos que sea interpretada de buena fe en el contexto de la tradicional política de cooperación con los órganos del sistema interamericano de derechos humanos, y si depositamos en esta honorable Corte su confianza en que ésta resolverá el caso de conformidad con los estándares internacionales aplicables en este caso. Y bueno, reservamos el derecho de hacer las observaciones que creamos que el Estado argentino cree pertinente en el marco de la fase de los alegatos por escrito, dentro de los plazos que este tribunal fije. Muchas gracias, su señoría.